Listo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de medicina que no es o no pretende reemplazar una consulta médica. Este programa integra todas las especialidades médicas y queremos con este espacio que ustedes tengan un apoyo importante para que entiendan muchas de las cosas que pueden estar pasando y el porqué de la consulta médica y de los exámenes de laboratorio. No es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, este es un programa que integra todas las especialidades médicas y lo que queremos es que se familiaricen cada vez más con todos estos temas de salud. Para mí es motivo de mucha alegría estar cada día en más espacios como Telecafé, Teleislas, Telepacífico, de estar en YouTube donde pueden ver todos estos programas buscando a Jorge Enrique Rojas Quiseno y en Facebook donde nos podemos contactar buscando medicamentos Dr. Rojas. Pero más alegría me da poder compartir este programa con mi hijo. Este programa ya vamos para 16 años, estaba muy niño mi hijo y ver ahora que estoy haciendo programas con él me llenan de mucha alegría de saber que este proyecto de vida y de salud no termina, sino que continuará. Y continuará porque tenemos una identidad grande en este proceso de vida a través de la salud, donde él tuvo la oportunidad de hacer medicina ayurvédica, medicina de la India, en los Estados Unidos durante varios años y ahora en Colombia está haciendo su medicina ortodoxa en la Universidad de Manizales, con quien también tenemos convenios de educación a través de este espacio. Y hoy vamos a hablar un poco del proceso de la enfermedad. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros y para mí es motivo de mucha alegría estar contigo en este programa, hijo. Muchas gracias, Padre, a ti y a todas las personas que nos ven. Gracias por estar en sintonía y es muy importante entender ese concepto que decía mi padre. Esto es un programa de medicina ortodoxa que trata de brindarle a ustedes educación, porque tenemos que entender que tenemos que prevenir las enfermedades. A mí me da mucha tristeza que las personas esperen a enfermarse para empezar a cuidarse, cuando todos tenemos familiares que están enfermos o se han enfermado, y así los tengamos cerca y veamos y tengamos que lidiar con ellos, no aprendemos que nosotros también podemos ser víctimas de la enfermedad y no entramos en conciencia de que tenemos que prevenir esta cantidad de enfermedades y entender que no simplemente podemos tomar la decisión de tomar un medicamento que tomó una persona que se enfermó de lo mismo y entender que debemos ir a las consultas médicas como prevención y que hay muchas cosas que tenemos que entender y aprender con este programa, Padre. Bueno, hijo, yo sé que muchas personas, nos pasa permanentemente que nos preguntan en la calle buscando personas tratamientos, pero aquí el tema no es el truquito, no, yo me voy a dar el programa para un truquito para tal problema, no, hablemos un poco es por qué el cuerpo llega a la enfermedad. Es muy importante esta pregunta porque las personas un día se amanecen con un dolor o cierta enfermedad y la gente dice, pero tan raro, ¿y por qué esta enfermedad si yo estaba bien? Y hay una frase muy linda que aprendí de ti, Padre, desde muy pequeño, y es: un hombre se demora 20 años para hacer algo de la noche a la mañana. Y muchas veces no entendemos esto, y es que venimos una cantidad de años llevando malos hábitos alimenticios, no practicando ejercicio, una cantidad de sedentarismo, con emociones negativas en nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo empieza a acumular toxinas y llega un punto donde el cuerpo ya no resiste más. Antes el cuerpo ha resistido muchísimo tiempo y no ha manifestado nada, porque es otra cosa. Muchas veces tenemos procesos patológicos en nuestro cuerpo, pero el cuerpo no manifiesta dolor ni manifiesta nada, y como no nos duele nada, entonces no nos preocupamos, no tomamos esa prevención. Entonces es muy importante entender que el cuerpo viene con este proceso patológico y no estamos haciendo absolutamente nada, y tenemos que preguntarnos de dónde viene esta enfermedad, por qué, cuál es el origen de la enfermedad, porque casualmente hoy en consulta nos llegó una paciente con muchísimo dolor de cabeza, y entonces vemos que muchos médicos les mandan medicamentos para el dolor de cabeza a esas personas, pero nosotros le preguntamos a la paciente, como hacemos con todos los pacientes, y le preguntamos: ¿y usted cada cuánto da del cuerpo? Y ella nos contestó: cada 5 días. Entonces para nosotros inmediatamente fue un asombro, y nosotros
pues nos miramos inmediatamente y dijimos, por ahí va a ser. Porque claro, una persona que durante 5 días está reteniendo toxinas, porque la materia fecal son una cantidad de toxinas que deben ser eliminadas a diario, 2 o 3 veces, que me parece muy preocupante que muchos médicos, porque nos contó que muchos médicos le habían dicho que no, que eso era normal. Pues es impresionante que un médico le diga a una persona que eso era normal cuando la persona estaba comiendo 3 veces al día. Entonces esa cantidad de toxinas se acumulan, se reabsorben, viajan por el torrente sanguíneo y claro, llegaban a la cabeza de la persona produciendo una cantidad de migrañas y dolores que, repito, no se tratan con un medicamento para el dolor de cabeza. Tenemos que buscar el origen de la enfermedad, el problema de raíz, por qué surgió esto, y en este caso era el estreñimiento. Bueno, pues entonces recordemos otro caso clínico que vamos a hacer un programa con él y yo voy a dar un adelanto de este programa. Hablemos un poco del paciente que tenía el cáncer de estómago. Bueno, esta patología es muy delicada porque sí que es curioso cómo las patologías no aparecen, no es según el libro diga, porque muchas veces el libro nos dice que si presenta ciertos síntomas, ciertos signos, y hoy tuvimos un caso muy particular y era un paciente que llegó con un cáncer en el estómago y le empezamos a hacer la consulta médica, la historia clínica, y nosotros, como lo hemos dicho en programas anteriores, siempre le preguntamos a la persona, bueno, ¿y usted es feliz? Y inmediatamente el paciente miró hacia abajo y con un tono, pues se hizo entender a que no era feliz. Aparte de eso, llegó con un tono, con un color de piel muy opaco. Entonces nosotros empezamos a preguntarle a este paciente y nos contó que hace 5 años se había separado y que le había dado muy duro ese proceso de divorcio. Entonces yo le pregunté que si él ya había superado eso y él nos respondió que no, y que el cáncer ya había iniciado en el páncreas y había tenido metástasis en el estómago y que él había presentado una gastritis. Entonces le hicieron una endoscopia y le encontraron estos 2 tumores, pero nos llamó mucho la atención este proceso emocional del paciente. Tan raro, hace 5 años el paciente tuvo una crisis emocional severa y no ha sido capaz de superarla durante 5 años. Solo pensemos en la dimensión de que son 5 años uno con ese proceso que no supera, que todos los días se levanta pensando en ello con una gran tristeza. Entonces nos preguntamos, ¿será que ese cáncer es como dicen los libros o como nos enseñaron en la Facultad de Medicina, pero no nos enseñaron a preguntarle al paciente si era feliz? Una pregunta que ya lleva 2 respuestas. ¿De dónde puede venir la enfermedad? Cefalea y hablamos de estreñimiento, cáncer y hablamos de problemas emocionales. Vamos a este corte comerciales para que continuemos con diferentes casos clínicos. Ya volvemos. Bien. Siempre en la consulta nosotros tenemos muy presente el historial nutricional y el historial de a qué le achaca a usted lo que tiene. Son cosas sencillas, son cosas que se pregunta uno en la reunión, en el paseo, ¿y a usted qué le pasa? ¿Por qué está así? Le pregunta el amigo al otro, no es el médico. Y hablemos de todas esas historias que nos encontramos cada día y cómo también esa parte nutricional juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. Claro, es muy importante eso que hablaba mi padre y es tan raro, lo preguntan en una charla, en una conversación, pero cuando llega la hora importante, pues que es en la consulta médica, ese tema no se pregunta, no se habla, ni siquiera nada que ver con ese tema, cuando ahí muchas veces radica el origen de la enfermedad, el problema grande que presenta ese paciente, y es ir atrás, no es simplemente, tiene gastritis, entonces mandémosle omeprazol o ciertos medicamentos, no, es por qué le empezó esa gastritis, después de qué. Y muchísimos pacientes en muchísimos casos nos dicen,
ah, doctor, es que después de que se murió mi mamá, empecé con esto, después de que me separé, después de que peleé con mi esposo, después de que una cantidad de cosas que uno se sorprende, pero es ahí donde radica el problema y muchos médicos cometen el error de simplemente mandar el medicamento y ahí no estamos tratando el problema de origen, por lo tanto no va a haber una recuperación del paciente, que es el fin, que es el objetivo central de la consulta médica, que el paciente realmente se mejore y se recupere. Ahora, aparte de esta parte emocional y de buscar el origen de la enfermedad, nosotros cuando ya sabemos que tenemos cierta enfermedad, tenemos que entrar en el tratamiento de la enfermedad y es cómo nos estamos alimentando, qué estamos haciendo todos los días cuando nos levantamos, en qué estamos pensando, una cantidad de cosas que llevan a ese tratamiento y a ese proceso de que la persona se recupere. Usted vivió muy de cerca en los Estados Unidos, en el high school, donde habían tantos estudiantes, la situación de los jóvenes, porque sí, de pronto muchos de ustedes que nos están viendo en este momento dirán, bueno, yo ya tengo 50, 60, 70 años, no sé, pero el problema no está ahí, el problema está aquí, árbol que nace torcido, nunca jamás endereza, nos decían nuestras mamás. ¿Qué está pasando con ese proceso nutricional? Porque estamos viendo cada vez más niños enfermos en la consulta, más obesidad. Bueno, esto es un tema muy importante y gran parte de esto empieza en la educación que le están brindando los padres a sus hijos. Ahora, en un programa anterior comentábamos cómo había una persona que solo se alimentaba con carne y pancakes. Entonces, ¿cómo pretendemos que esa persona crezca con su sistema metabólico bien alimentado, con su sistema muscular que se desarrolle bien? No va a ser posible. Entonces, desde niños, claro, es muy importante que las madres, por ejemplo, muchas madres llegan a consulta y dicen, no, es que mi hijo solo come dulces y leche, y nosotros le decimos a las mamás, pero ¿quién merca en la casa? O no come ensaladas. O no come ensaladas. Y no se trata de obligar al niño a comer ensaladas, que es un error que cometen muchas madres. Se trata de explicarle al hijo por qué y para qué va a comer esas ensaladas. Explicarle que ahí está una cantidad de vitaminas y minerales que le van a ayudar a él a crecer. El famoso cuento de que cómase las verduras para que crezca. Es cierto, y es explicarle a los niños el por qué y el para qué. No simplemente obligarlos o decirle, no, no coma dulces, no puede comer dulces, no puede tomar leche, no, explicarles. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros en este programa es educar, pero también en sus casas, pues la labor es aún más grande, ustedes como padres o como familiares, de hacerle entender a los jóvenes, inclusive ustedes mismos, las personas que nos vean que ya tienen edades pues grandes, también nunca es tarde para hacer cambios. Y ustedes van a ver que cuando empezamos a aplicar estos cambios, la diferencia tan grande que van a empezar a sentir en su salud. Hay una cosa, digamos, importante, y usted que está metido ahora en el cuento de la parte universitaria, pero que siempre llega más temprano o se queda otro rato en la universidad y nos hablamos y me dices, papá, es que estoy en el gimnasio, vengo al gimnasio o voy para el gimnasio. Resulta que hemos caído de pronto en errores en la práctica médica cuando le decimos al paciente, porque tiene un dolor de rodilla, porque tiene un dolor de cadera, no puede hacer ejercicio. ¿Cómo el ejercicio o la falta de ejercicio puede ser otro de esos factores que nos inducen a la enfermedad? Claro, esta pregunta es maravillosa y espero todas las personas recapaciten acerca de esto y pues los médicos que nos están viendo también, porque ¿quién dijo que todos los ejercicios tienen que ser, por ejemplo, con las rodillas, si esa persona presenta problemas de rodillas? Hay una cantidad de ejercicios en este programa, hemos hecho pues educación en qué ejercicios pueden hacer, entonces no nos limitemos a, si tengo un problema de cadera, de rodillas, no vuelvo a hacer ejercicio, porque es el peor error que se puede cometer. Porque cuando empezamos con ese sedentarismo, pues músculo que no se utiliza es un músculo que se va a empezar a atrofiar y es un músculo que va a perder su función y así todos los músculos, los huesos, entonces tenemos que ponerlos en función, los tenemos que poner a funcionar. Un ejemplo que utilizamos siempre es porque en una cabalgata las calles están llenas de materia fecal, porque los caballos se están moviendo y están moviendo el intestino,
pero no aprendemos de ello. O los perros. O los perros, volvemos a cometer Sacamos el perrito a pasear y... Exacto, caemos en el error de que lo vemos todos los días, pero no lo aplicamos en nuestro cuerpo. Entonces, claro, si nosotros empezamos a hacer ejercicio, vamos a empezar a mover el cuerpo, el metabolismo va a empezar a funcionar mucho mejor y obviamente vamos a empezar a ir al baño. El deporte, la parte emocional, la alimentación, cosas tan grandes para tener en cuenta en el origen de la enfermedad, pero también en el tratamiento de la misma. Ya regresamos después de este corte de comerciales. ¿Cuánto llevaremos ahí para saber cuánto tiempo grabamos? Me quedan 3 minutos y 3 para el video. Ok. ¿Dura 3 minutos el video, 3 y medio? Sí, 3 minutos. Sí. Entonces, hijo, ahora, ¿cuáles serían esas conclusiones finales? Y puedes hablar los 3 minutos, él me hace señas, yo entro y despido, ¿sí? Listo, listo. Bueno. Y quiero que tengamos muy presente cuál sería ese resumen, así, práctico, sencillo, de una persona joven que de pronto le ha tocado vivir muchas situaciones y que bueno sea que para sus hijos, para tantos jóvenes que también nos ven, sea un ejemplo de vida también ese apoyo, digamos, o ese mensaje que nos da Santiago. Bueno, padre, para esas conclusiones finales y para las personas que nos ven, el consejo más grande que yo les puedo dar es no esperen a enfermarse para empezar a cuidarse. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta y 3 aspectos fundamentales que son el ejercicio, la alimentación y la parte emocional. Son 3 cosas que tenemos todos los días en nuestras vidas que tener en cuenta y son cosas que todos los días podemos mejorar, porque sin importar la edad que tengamos podemos mejorar nuestro estado nutricional, cómo nos alimentamos, empezar a hacer ejercicio todos los días y ante todo mejorar la parte emocional, empezar a perdonar más, empezar a recapacitar. Si hoy fuera el último día en nuestras vidas, ¿a quién llamaríamos a pedirle perdón, a agradecerle, a decirle cuánto lo queremos? Y en fin, estos 3 aspectos hay que tenerlos en cuenta todos los días en nuestras vidas, Padre. Ojalá que todos nosotros tengamos muy claro eso que decía Santiago. Nos llegan gente a la consulta y nos dicen, doctor, es que como ya tengo cáncer, yo quiero cambiar mis hábitos. Como ya tengo hipertensión, ahora sí voy a hacer esto. Y lo que es peor, muchos pacientes llegan, doctor, lo que cueste, no importa, hágame lo que sea, pero no me dejen morir. Y uno dice, ¿y de qué vale tanto tener dinero cuando uno sabe que esa enfermedad ya no tiene tratamiento? ¿Por qué? Porque no hubo un proceso de conciencia, un proceso de cuidado, un proceso de responsabilidad, que es lo que todos necesitamos en el proceso de la enfermedad. Claro, es muy importante esto y con estos programas el fin más grande es educar a la comunidad, crear conciencia para que ustedes entiendan lo importante que es la prevención en la salud, porque qué tan triste es que nosotros tenemos todos los días en nuestras cabezas que a los 8.000 kilómetros el carro hay que llevarlo a que le cambien aceite y a que le hagan arreglos, pero no pensamos en nuestro cuerpo de que tenemos que ir a donde el médico, a llegar a la consulta, a decirle, doctor, es que quiero hacer algo para prevenir estas enfermedades. La quelación, el ozono, desintoxicaciones, limpiezas, una cantidad de tratamientos que hay para nosotros limpiar nuestro cuerpo, desintoxicarlo. ¿Por qué cuando hacemos una fiesta en nuestra casa, al otro día limpiamos nuestra casa? Pero en nuestro cuerpo hacemos fiesta todos los días, comiendo carnes, enlatados, embutidos, fritos, mecatos, dulces, pasteles. Y al otro día, lo único que hacemos es volver a intoxicarlo comiendo lo mismo, cuando deberíamos limpiarlo, desintoxicarlo. Escojan un día a la semana y regálenle ese día a su cuerpo para comer frutas, vegetales y crudos y agua. Eso sería un regalo para su cuerpo, para que se desintoxique, para que se limpie y para que ustedes sientan ese cambio tan grande y esa limpieza. Hijo, qué orgullo y qué alegría pues escucharte hablar de esa manera y que seas vocero de todos estos temas tan lindos y que sea una persona que continúa este proyecto de educación que venimos haciendo en televisión.
Yo te agradezco mucho eso. A ti, padre, muchas gracias, pues soy el resultado de tanto tiempo contigo y esa enseñanza tan grande que me has brindado. Y el fin es ayudarle a la comunidad y poder ayudarlos a ustedes a que entiendan esto y tengan más conciencia en prevención. Y así es. Y los dejamos con esta nota interesante sobre la tiroides que tantas preguntas nos hacen. Felicidades. ¿Cómo saber si sufro de la tiroides? Responde las preguntas de este videotest y evalúa si presentas los síntomas de enfermedad tiroidea. Ten en cuenta el número de preguntas a las que respondas sí. Primero, ¿presentas cabello débil, quebradizo y se te caen fácilmente? Sí, no. Segundo, ¿te dan escalofríos u oleadas de calor frecuentes? Sí, no. Tercero, ¿sientes agotamiento, somnolencia, desánimo o disminución del apetito sexual? Sí, no. Cuarto, ¿sientes palpitaciones o taquicardias súbitas? Sí, no. Quinto, ¿presentas temblores en las manos frecuentes? Sí, no. Sexto, ¿tienes familiares con las enfermedades de la tiroides? Sí, no. Séptimo, ¿notas que se te han brotado los ojos? Sí, no. Octavo, ¿presentas edema, hinchas fácilmente? Sí, no. Noveno, ¿notas un crecimiento de tu glándula tiroidea? Sí, no. Décimo, ¿tienes cambios de peso no intencionales? Sí, no. Si eres una mujer, ¿tienes sangrado menstrual irregular? Sí, no. ¿Tienes problemas de fertilidad? Sí, no. Los trastornos de la tiroides se caracterizan fundamentalmente por exceso, hipertiroidismo o déficit de su función, hipotiroidismo. Si has respondido sí a 3 o más de las preguntas del test, es recomendable que tomes una cita con tu médico para revisión y análisis completo de tus síntomas, como el TSH, T3, T4 y ecografía del cuello. A continuación, veremos un video con un jugo natural para la tiroides. Ingredientes: limón, pepino, espirulina. Procedimiento: agrega en una licuadora los siguientes ingredientes: 1 limón y medio pepino previamente lavados y cortados en trozos pequeños con una cucharadita de espirulina en polvo. Licúa por unos instantes y si lo consideras necesario, pásalo por un colador. Se recomienda tomar un vaso de este jugo natural 4 veces por semana, preferiblemente en las mañanas, hasta sentir gran mejoría. Es recomendado tener cuidado si se nota una respuesta inusual. Lo natural rara vez hace daño, pero cada caso es diferente y responde de manera distinta a los tratamientos.